Bienvenidos a Matete. En este video veremos cómo determinar y graficar los elementos de una elipse con centro en el origen. Muy bien, el ejemplo dice: determina los elementos y grafica la elipse x al cuadrado sobre 25 más y al cuadrado sobre 16 igual a 1. Lo primero que vemos es que la ecuación está en su forma canónica, es decir, es una elipse con centro en el origen. Ahora debemos saber si se trata de una elipse horizontal o vertical. Para ello, definimos los valores de a al cuadrado y b al cuadrado. A al cuadrado siempre es el denominador más grande, en este caso 25. B al cuadrado siempre es el denominador más chico, aquí sería 16. Con estos dos datos vemos que la ecuación corresponde con la de una elipse horizontal con centro en el origen. Muy bien, teniendo eso presente, calculemos ahora el valor de c al cuadrado. En un video anterior vimos una expresión que decía que a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Despejando nos quedaría que a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Lo que hicimos fue pasar la b al cuadrado restando. Ahora sabemos que c al cuadrado es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Esto sería igual a 25 menos 16, que sería igual a 9. Ahora debemos calcular el valor de cada variable pero sin el cuadrado. La variable a sería igual a raíz cuadrada de 25, es decir, 5. B sería raíz cuadrada de 16, es decir, 4. Y C sería raíz cuadrada de 9, es decir, 3. Muy bien, con esto ya podemos hallar los elementos de esta elipse horizontal con centro en el origen. En un video anterior vimos que sus elementos son los que aparecen en la siguiente tabla. Comenzando por los vértices, como A vale 5, los vértices tendrían coordenadas 5,0 y menos 5,0. Pasemos a los focos. Como C es igual a 3, los focos tendrían coordenadas 3,0 y menos 3,0. Pasemos a los extremos del eje menor. Como B es igual a 4, estos tendrían coordenadas 0,4 y 0,-4. Pasemos al eje mayor. El eje mayor tiene una longitud de 2 veces A. Como A es 5, multiplicamos 2 por 5 y nos da 10. Pasemos al eje menor. El eje menor mide 2 veces B. Como B es 4, multiplicamos 2 por 4 y nos da 8. Pasemos a la distancia focal. La distancia focal mide 2 veces C. Como C es igual a 3, multiplicamos 2 por 3 y nos da 6. Finalmente, pasemos al lado recto. El lado recto mide 2 veces b al cuadrado dividido por a. Esto sería 2 por 16, que es lo que vale b al cuadrado, dividido por 5, que es lo que vale a. Esto nos daría 32 quintos. Muy bien, con estos elementos procedemos a trazar la gráfica. Para ello, dibujaremos un plano cartesiano. Como la elipse tiene centro en el origen, tiene coordenadas 0,0. Graficamos los vértices, luego los focos, ahora los extremos del eje menor, y con esos puntos podemos trazar la elipse, que se vería de la siguiente forma. Ahora trazamos el eje mayor, después el eje menor, ahora trazamos la distancia focal, y finalmente trazamos el lado recto. Y así nos quedaría la gráfica de la elipse con todos sus elementos. Muy bien, pues esto sería todo por este video. Si te gustó, dale like y suscríbete y nos vemos en un próximo video.